Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen Buenos día, días, doctor. profe. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Bueno, mis doctores, cuéntenme cómo les fue en ese ejercicio que hicimos el día viernes. ¿Quién desea socializarnos su respuesta? No tanto, doctores, no tanto leerla, sino indicarnos con sus palabras cómo resolvió el caso del viernes o qué solución se le trató de dar a ese caso. ¿Qué opinan, doctores? ¿Quién quiere hacer el uso de la palabra? Profe, yo lo puedo hacer, pero es que no estoy conectada con los dos dispositivos, entonces pues me tocaría sin cámara. Tranquila, Janet. Ok, profe. Espérame, Janet, antes de eso, una pregunta, Janet. Con base en esos hechos, ahora pues te voy a hacer una pregunta. Con base en los hechos de la sentencia, solo en los hechos de la sentencia, ¿sí o no se estructura alguna causal que agrave el delito de homicidio? No con base en lo que dice la Corte, no, sino con base en los hechos de la sentencia. Bueno, profe, en mi opinión sí se configura el numeral 7 de las circunstancias de agravación, pero básicamente por dos circunstancias. O sea, para mí la primera circunstancia sería la circunstancia de inferioridad, puesto que si vamos y equiparamos a la persona que es el agresor, pues con un arma, persona desarmada, equiparando eso. Segundo, el estado de indefensión por su conducta también, pues según relatos del hecho. Y como segunda medida también pensaría yo que se da otra circunstancia, que es la del aprovechamiento de la inferioridad o estado de indefensión, puesto que pues para mí dentro del contexto la víctima no podía huir. Entonces pues esta situación también fue como aprovechada por el que lo ultimó con el arma de fuego. Entonces para mí se dan las dos circunstancias del numeral 7 de agravación. Pues básicamente, Janet, pues con base en lo que nos acabas de indicar, sí se presentaría esa circunstancia del numeral séptimo del artículo 104. Sí, señor, para mí sí. Bueno, antes de continuar, Janet, déjeme escuchar a los demás y después, si quieres hacer uso de la palabra para los otros puntos del taller, ¿vale? Ok, profe, no hay ningún Listo. inconveniente, gracias. Héctor. Buen día, profesor. Pues con relación a los hechos que se conocen en la sentencia tendría dos puntos de vista. El primero de que efectivamente existiría la posibilidad de que la persona quede en situación de indefensión, toda vez de que recibe unos impactos de arma de fuego, lo cual lo hacen caer al piso y ahí nuevamente recibe otros. En el momento de que esta persona cae al piso, pues en una situación de inferioridad, toda vez de que no tiene la posibilidad de defenderse por las heridas. Sería viéndolo desde ese punto. Mi segunda opinión es que no se podría establecer esa situación de inferioridad, toda vez de que en la sentencia pues no veo que diga si esta persona falleció en el primer impacto. No se determina cuál fue el primer impacto que recibió, porque si bien se habla de unos disparos iniciales, cae otros disparos, puede que el primero que le hayan dado, o el que primero que haya recibido, perdón, y por la descripción de las heridas o de los lugares donde recibe las heridas, puede que haya fallecido en el primer impacto. Haciendo una suposición de acuerdo a lo que está ahí, dice que recibió un impacto en el área frontal,
puede que en ese mismo impacto haya muerto y los otros sencillamente no le hicieron nada porque realmente ya estaba pues la persona fallecida. Habla de que recibe, pues de que hay un informe de necropsia y dice hay unos impactos en el área frontal, en el mentón y en el pecho. Por simple lógica podríamos deducir, sin llegar a tener severidad de las afirmaciones, de que esos impactos son mortales, pero no se determina, ahí no dice cuál de todos los impactos realmente fue el que le causó la muerte. Entonces, tendría esas dos opiniones. Sí, siempre. Eso, Héctor, como para desvirtuar la sevicia. La sevicia el agravante que se está hablando ahí de inferioridad, porque la corte, bueno, la corte lo quita porque no se pudo determinar. El tribunal y el juez dicen que sí, porque recibe unos impactos y que al caer al piso, pues queda en esa situación de inferioridad porque no pudo huir, no podía defenderse. Ahí es donde queda, o lo que nos establece es ahí. Pero ¿cómo sabemos de que la persona en el primer impacto no murió? Ahí no nos determinan. Si se puede determinar de que efectivamente el primer impacto, un ejemplo porque no lo determina ahí, fue en el mentón, queda herido. El segundo fue en el mentón. Otra vez, el segundo fue en el área frontal, en la cabeza. Puede que no lo haya matado. Y el último que lo haya matado, según la descripción que está ahí, fue el del pecho. No sabemos por qué no lo determina ahí. Ahí en ese momento habríamos de esa situación de inferioridad, porque efectivamente la persona al recibir una herida de esas, pues queda pues, en shock, por decirlo así, su cuerpo no tiene la manera de huir, no tiene la manera de defenderse. Más sin embargo, si el primer impacto que recibe, si se habla en el mismo orden que está ahí, en el área frontal estamos hablando acá en la cabeza, pues es muy probable también que en ese mismo impacto haya fallecido. Ahora bien, los impactos no son cada 10 minutos, cada hora no, todo es muy rápido. O sea, entonces para mí tendríamos que tener, aparte de solamente el informe de necropsia y aparte de lo que nos dice ahí, para mí tendríamos que haber tenido algún testimonio que nos diera la viabilidad o nos diera la visión de que esta persona cuando cae sigue viva y en ese momento sí se puede comprobar. O que fue al revés, de que cuando esa persona cae, al parecer, cae muerta de una vez. Pues obviamente todos estamos en suposiciones porque solamente son esos hechos. Entonces tendría yo esas dos opiniones. Sí, siempre y cuando se cumpla lo primero que dije, o no, si se puede demostrar de que esa persona efectivamente cae, ya pues cae muerta. O si cae, quedó viva, realmente cuando cae al piso. Entonces tendría yo esas dos opciones. Entonces tendría uno que comprobar realmente, pues no solamente con el estudio de la necropsia, aunque obviamente por eso fue que lo pusieron, pero estaría de acuerdo con la corte de que se quitara o de que se le quitara ese agravante como tal a la pena. Listo, gracias, Héctor. ¿Qué nos dice Yo, José Badid? Gracias, doctor. Pues yo considero, la verdad, que sí existen otras circunstancias de agravación punitiva dentro del delito que cometió el personaje. A saber, yo creo que también incurrió en el delito de fuga por huir del sitio de los hechos. El indicado igualmente incurrió en la conducta punible de abandonar de manera voluntaria el sitio de los hechos sin medir ningún tipo de consecuencia. Pero espéreme, José Badid, porque la fuga no es un delito, es delito la fuga de presos, pero igual todavía no hemos llegado allá, pero con respecto única y exclusivamente al homicidio, ¿será que eventualmente sí se presenta esa circunstancia de agravación? ¿Qué nos dice, José? Sí, sí se presenta desde luego porque abandonó el sitio. Ahora, doctor, también constituyó el delito de atentar en contra del bien jurídico de la vida de una persona física de carácter muy específico al quitarle la vida y matarla mediante un acto de alevosía. Es decir, la alevosía también se constituye ahí en ese delito. Bueno, perfecto, José Badid. ¿Qué nos dice María del Pilar? Sí, doctor, buenos días. Gracias. La Corte, al respecto de la circunstancia de agravación, específicamente el artículo... Espérame, Pilar, porque yo la posición de la Corte ya la conozco. La tuya.
La mía, bueno, yo considero que sí se da la circunstancia de agravación contemplada en el artículo 104, específicamente en estas dos circunstancias. La víctima se encontraba en estado de indefensión, la cual fue aprovechada por el agente, y la víctima se encontraba en situación de inferioridad y fue también aprovechada por el agente. ¿Por qué? Ya le digo cómo o sea, la víctima se encontraba en estado de indefensión, ya que el agente sacó provecho de la circunstancia de que la víctima se encontraba en sitio público, departiendo desprevenidamente con sus amigos la ingesta de bebidas alcohólicas, lejos de imaginarse siquiera que iba a recibir un ataque de la magnitud que recibió por parte de la gente. También considero que el condenado de la situación de inferioridad de la víctima, ya que era prácticamente eso es la misma justificación. Se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas, desarmado y sin posibilidad alguna de enfrentar a su atacante. Es decir, se presentaba desigualdad en las armas, y también el hecho de encontrarse bajo el efecto de bebidas alcohólicas le impedía tomar alguna acción efectiva a fin de proteger su vida y repeler en igualdad de oportunidades el injusto ataque recibido. Listo, Esa es mi María. posición, doctor. Gracias. Bueno. ¿Qué nos dice Julián? Compañeros, buenos días. Doctor, buenos días. Me excusan el tema de la cámara hoy. Cuénteme. Bueno, dentro de mi criterio considero que efectivamente sí se materializa la circunstancia de agravación y discrepo obviamente de la decisión final. Pues se toma una decisión para mí como muy doctrinal. No se está pensando como en la realidad de los hechos, y evidentemente la gente incurre sí en el agravante del numeral 7 del artículo 104 del Código Penal, tal como lo vimos nosotros en clase. Este evento se presenta cuando el perpetrador del delito o el agente coloca en absoluta indefensión para cometer el delito y también en estado de inferioridad. Y lo vemos desde que el momento que él desenfundó el revólver hay una desproporción y la víctima se encuentra inerme. No obstante, también desvirtúa efectivamente la sevicia, porque pues nosotros vimos que la sevicia se dan dos circunstancias, que la persona causar daños excesivos, ¿sí? Y que quiere que la persona sufra de más, que lo asemejo con una tortura, pues no se dio en este caso, y que realmente pues se haya ocasionado este tipo de hechos o se materialice. Pero para mí en este momento no hubo una tortura o una crueldad excesiva, entonces desvirtuó la sevicia. Pero sí, evidentemente, se presenta el numeral séptimo del artículo 104. Gracias, Julián. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Buenos días a todos. Pues, profesor, pues yo también estoy de acuerdo de que efectivamente sí se presenta homicidio agravado por situación de indefensión, según lo que dice el artículo pues, 7 del numeral 7 del Código Civil. ¿Sí? Del penal. Del Código Penal, perdón. Y teniendo en cuenta, en cuanto a lo que dice la Corte, desde mi punto de vista, para que haya casación, pues hay que cumplir unos requisitos, ¿sí? Para que se pueda hacer casación, en donde esos requisitos deben ser que o haya vulneración de una norma sustancial, una norma procesal, o sobre las pruebas que se reporten, ¿sí me hago entender? Entonces, desde mi punto de vista, la Corte disminuye, o sea, no procesa al imputado como homicidio agravado, es porque la Fiscalía al momento de hacer de imputar al condenado, ¿sí? Ella no hizo o sea, y hubo una violación de la norma procesal en cuanto a que no argumentó las circunstancias de agravación. Y al no argumentar las circunstancias de agravación, ¿sí?
no se le puede imputar homicidio agravado. Por eso es que la Corte decide que hay casación parcial, ¿sí? Casación oficiosa, haciendo que se disminuya la pena de 400 meses a 208 meses correspondientes a homicidio simple. Pero Vale, para mí, perfecto. evidentemente, sí hay casación, sí hay homicidio agravado. Entonces, miren, doctores, ¿a dónde voy yo? Miren, es bueno leer la jurisprudencia, es bueno leerla. Lo que es pésimo, lo que nunca les voy a recomendar es que lean la jurisprudencia y asuman todo lo que está diciendo ese fallo como cierto. Básicamente, mis doctores, algunos de ustedes o casi todos, somos del criterio que efectivamente se materializa una circunstancia de agravación punitiva. Acuérdense, mis doctores, que cuando nosotros estudiamos ese numeral séptimo del artículo 104, se indicaba que se presenta esta circunstancia cuando se coloca a la víctima en una situación de indefensión. Y en esos casos, el agente, de forma malintencionada o de forma dolosa, coloca a la víctima en ese estado absoluto de indefensión frente a esa agresión homicida. Pero también indicábamos que eventualmente se presenta o se puede materializar esta agravación punitiva o esta circunstancia de agravación cuando el perpetrador de la víctima, en el primero, la colocan en una situación de indefensión, ojo, de indefensión. En el segundo, el perpetrador del delito coloca a la víctima en una situación de inferioridad. Ya no vamos a hablar de indefensión, sino de inferioridad. Y hablamos de una situación de inferioridad cuando si bien la víctima puede contar con alguna clase de defensa, pues esa defensa es muy inferior a la fuerza o a los medios utilizados por el homicida. Entonces, hablamos de una desproporción. Y esa desproporción puede ser o una desproporción física o una desproporción instrumental. Esto existe, es muy inferior la fuerza o es muy inferior los medios utilizados versus homicida versus víctima. Y aquí sí había una desproporción de medios. Y la tercera forma en que eventualmente se podría llegar a presentar esa circunstancia de agravación es aprovecharse de las situaciones o de las condiciones de indefensión o de las condiciones de inferioridad de la víctima. Entonces indicábamos que en esos eventos, si bien es cierto el autor del delito o el perpetrador del delito nunca colocó a su víctima en una situación de indefensión o de inferioridad, sí se aprovecha de alguna de estas dos situaciones que se presenta en la víctima para llevar a su cometido criminal o su objetivo delictivo. Andrea Victoria. Profe, es que parte de lo que hablaba la Corte, ¿sí? Precisamente ellos evaluaron 4 puntos específicos, miraron 4 puntos específicos sobre lo que ellos deberían considerar al momento de presentar, de evaluar si estaba en estado de indefensión y si era pues de un homicidio agravado, ¿sí? Entonces ellos evaluaron desde esos 4 puntos de vista, desde esos 4 supuestos, ¿sí? Lo que usted decía, pues la falta de defensa de la persona, de la víctima, ¿sí? Que se hayan aprovechado de él, que eso correspondía a la indefensión. En cuanto a la inferioridad sería que estaría, pues lo que usted decía, subordinada o que haya sido puesta en condiciones de inferioridad por el agresor. Eso lo hablaba efectivamente la Corte en esta jurisprudencia y en este caso de casación. Sí, entonces miren mis doctores que
La jurisprudencia sirve o para afianzar nuestros conocimientos o eventualmente para criticar también a la jurisprudencia. En este objeto se puede criticar inicialmente por ese aspecto. Ahora, mis doctores, con base en el segundo punto, cuéntenme. Miren, y les voy a hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. Yo creo que cualquiera de ustedes ha visto alguna película, cualquier película, sobre un juicio penal en Estados Unidos. Resulta, mis doctores, que nuestro sistema procesal penal se basa de los gringos. Entonces, aunque nuestro sistema procesal penal no es acusatorio, sino de tendencia acusatoria, no es un sistema acusatorio puro, pero muchos de los aspectos o muchas de las figuras son importadas de los estadounidenses. Entonces, ¿a dónde voy? Si ustedes han observado cualquier película de juicios penales, dicen mis doctores lo siguiente, que en esos juicios que ustedes observan en la cinta, tanto fiscalía como defensa, a quien se dirigen básicamente es a los jurados. Nunca se dirigen al juez. El jurado de conciencia es el encargado de determinar si el procesado es hallado culpable o no culpable. Es el jurado quien toma la decisión. Hipotéticamente, doctores, ustedes podrían llegar a pensar que se podría presentar este caso. ¿Cuál? En que la fiscalía realiza toda su intervención ante el jurado, igualmente la defensa. El jurado entra a deliberar. Pasado el tiempo, el jurado emite una sentencia indicando que el procesado es no culpable. Ojo, no culpable o inocente. En ese caso hipotético, ustedes pensarían, el juez podría apartarse de la decisión del jurado e indicar que esta persona es culpable del delito. Entonces, el juez podría pasarse por encima de la decisión de un jurado de conciencia. El juez podría decir, señores jurado, ustedes no saben derecho, yo sé más que ustedes se equivocaron. Para mí, con base en estas pruebas, esa persona no es inocente o no culpable, sino es responsable del delito y yo lo condeno. Así el jurado haya dicho que inocente. ¿Qué opinan, doctores, ante ese hipotético caso? ¿Eso se podría presentar? Esto es dable o es potestad de este juez pasar por encima de la decisión del jurado. ¿Qué opinan? En el caso gringo, no en el caso colombiano, porque repito que todavía no se ha implementado en Colombia el jurado de conciencia. Lo hubo en alguna época de nuestra historia, por allá en los años 1940, pero todavía no. Jorge Eliezer Gaitán litigaba ante jurados de conciencia. El más grande penalista que ha dado Colombia, pero en la actualidad no. Por eso hablamos de un sistema con tendencia acusatoria, todavía no es acusatorio puro. Pero en esos casos, doctores, ¿ustedes qué opinan? ¿Y a dónde va todo este interrogante? Va a lo siguiente. Bueno, Luciana, te escucho. Pues, profe, yo lo digo por una serie que vi en Netflix que era sobre unos mexicanos, unas personas de nacionalidad mexicana que estaban viviendo en Estados Unidos, y la madre con el padrastro pues cometieron una serie de aberraciones, diría yo, violencia, etcétera, contra un niño. Y allí se hizo con una corte penal, pero de jurado. Y en el jurado mostraban que eran personas de la sociedad que tenían como deber hacer de jurados, pero lo que me pareció curioso eran que eran personas de todos los estilos. Eran personas jóvenes, eran personas mayores, personas con estudios, sin estudios, unos con criterios religiosos diferentes. Entonces, todos se complementan y pues sí, así pueden tomar una decisión más justa, que Luciana, es lo que es la justicia. ¿Tú sabes quién escoge los jurados en Estados Unidos? No, lo que yo vi en la No, espérate. No, espérate.
No, no sé. Quien escoge los jurados para los juicios son la fiscalía y la defensa. Ellos dos se reúnen y escogen a los jurados. Para ser jurado en Estados Unidos se necesita ser ciudadano, esto es tener más de 21 años, y no ser abogado. No ser abogado. Puede ser cualquier otra profesión o de hecho no tener ninguna profesión. Y la edad es indiferente, tal como usted lo dice, existe gente de tu edad como de la mía, de temprana edad y de avanzada edad. Entonces, esos son los únicos requisitos. Bueno, que no haya sido condenado por esos delitos o cosas así. Pero entonces, básicamente, la pregunta es, Luciana, si el jurado dice inocente, el juez puede decir, no asumo, o no le hago caso al veredicto del jurado y yo lo condeno. ¿Podría pensarse eso? Pues, profe, desde lo que yo vi y desde mi ignorancia voy a responder que no. Bueno, Que si a usted le si gusta Netflix, y a todos si le gusta Netflix, hay dos muy buenas series. La primera se llama Así nos ven. Así nos ven. Es un caso de la vida real. Es un caso de la vida real. Es muy corto, se llama Así nos ven. Y el segundo, la segunda muy buena serie de Netflix que yo recomiendo se denomina La Enmienda Decimotercera. La Enmienda Decimotercera. Esas ustedes no la han visto. Yo estoy seguro que no la han visto porque ustedes ven es como las más populares. Pero esas están todavía en Netflix. Se llama Así nos ven, un caso de la vida real ocurrido, un caso criminal ocurrido en el Central Park de Nueva York. Y el segundo, la decimotercera enmienda, porque las reformas constitucionales en Estados Unidos se llaman enmiendas. Las enmiendas es cuando se reforma la Constitución en Estados Unidos. Y la Constitución en Estados Unidos permitía la esclavitud, la permitía, hasta que la modificaron, como mediante la decimotercera enmienda. Y esa es la enmienda que abolió la esclavitud de los Estados Unidos, pero esa es una serie que indica de cómo así la esclavitud no está permitida en Estados Unidos, existe. Hoy en día existe la esclavitud en Estados Unidos. Y es una muy buena serie. Listo, Luciana. Entonces Luciana dice que no se puede apartar el juez del veredicto del jurado. ¿Qué nos dice María del Pilar? Doctor, pues desconozco el funcionamiento del sistema en Estados Unidos, pero de lo poco que sé, creo que el juez debe seguir lo que dice el jurado. No estoy de acuerdo con ello porque eso sería como democratizar el sistema de justicia y quitarle la facultad al juez de administrar justicia. Porque si un juez basado en el acervo probatorio y en los hechos tiene fundamentos suficientes para condenar, pues sería ilógico que pronto un jurado basado en sentimentalismos o en la forma en la cual se llevaron a cabo las exposiciones de cada una de las partes, privar al juez de su razón de ser, y ya que el juez es quien tiene el conocimiento jurídico, porque tengo entendido que los jurados no son abogados, entonces quien tiene el conocimiento de las leyes y su aplicación es el juez. Entonces, pues pensaría yo que puede apartarse siempre y cuando tenga un sustento jurídico y en el desarrollo del proceso. Vale, listo. ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, yo diría que no se puede apartar, por lo poco que entiendo de ese sistema. El juez no está para determinar la culpabilidad o no, sino para determinar la pena acorde a la gravedad de los hechos y acorde a lo que manifieste o declare en su momento el jurado. Entonces yo diría que no. Pues el sistema funciona así y diría que no, no se puede. Básicamente, Héctor, lo que usted dice es cierto. El juez nunca se puede apartar de la decisión del jurado. Eso es en Estados Unidos. Pero, aparte de la cultura general que esto nos puede llegar a brindar, miren lo que pasó en el caso de la sentencia.
Les dije o les indiqué que leyeran el artículo 250 de la Constitución. Porque el artículo 250 de la Constitución básicamente lo que nos indica es que quien es dueña de la acción penal en Colombia es la Fiscalía. No es el juez, es la Fiscalía General de la Nación. Y en ese caso hipotético, o bueno, en ese caso real o en ese caso ya palpable de la sentencia, una vez se ha evacuado el juicio, una vez se ha llevado a cabo todo el juicio, la Fiscalía General de la Nación determina que esta persona no es culpable del delito. Digamos, la Fiscalía reconoce, en un gesto de lealtad, reconoce que su contraparte lo venció. Ojo, los más grandes contendores en un proceso penal son Fiscalía versus Defensa. Son los dos grandes contendores. Existen en otras partes, sí, que el Ministerio Público, que el representante de víctimas, pero los dos más grandes contendores en un proceso penal son Fiscalía y Defensa. No son enemigos, son contendores que se enfrentan argumentativamente al interior de un proceso penal. En este caso, la Fiscalía reconoce que la defensa le ganó. Y así se lo indica al juez. Le dice, mire, señor juez, la verdad, con las pruebas que se practicaron, yo no considero que esta persona vaya a ser responsable. Él dice, no, me venció la defensa, básicamente lo que dice es, me venció la defensa. La defensa me venció, en Francalit me venció. Pues el defensor, lógicamente, que iba a pedir absolución, pero nótese lo que pasó acá. La Fiscalía dice, sí, señor juez, me venció la defensa. Esta persona es inocente. Pues el juez dice, no, señor, a usted no lo venció la defensa porque ese tipo es culpable. El trasfondo de este asunto no es un hecho menor. Porque la pregunta que yo haría es la siguiente. ¿El juez fue completamente imparcial? Un juez es una persona encargada de tomar una decisión o es una persona encargada de hacer justicia. Esto es, ¿el juez es un árbitro imparcial o es un justiciero que tiene que hacer justicia? Si nosotros nos basamos única y exclusivamente en esta sentencia, básicamente lo que dice es, el juez puede hacer lo que quiera. El juez puede hacer lo que quiera. Las partes le podrán solicitar condena o absolución. A la final, el juez puede hacer lo que quiera. Esto hace que el juez tome partido en el proceso, que el juez no sea completamente imparcial, que el juez tenga que inclinar la balanza a mutuo propio, porque él lo considera más, no porque alguna parte así. Entonces, en ese caso de esa sentencia, el defensor ya no tenía un contrincante, tenía dos. El primer contrincante era la Fiscalía, a la que le ganó. Por eso la Fiscalía le solicitó absolución. Y el segundo contrincante que tenía era el juez. Entonces la pregunta es, porque el juez a la final fue el que condenó, la pregunta es, ¿el juez es un contrincante de la defensa? O sea que la defensa tiene que luchar no solo contra el juez, no solo contra la Fiscalía, sino también contra el juez. Entonces, ¿hasta dónde, doctores, es permitido eso? ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, antes de que ocurriera este caso, los presidentes judiciales decían que no, toda vez de que a la Fiscalía se obtener la titularidad de la acción penal, era quien podría determinar si efectivamente existían realmente los méritos para acusar a esta persona y que efectivamente el juez decidiera en su momento. Como bien lo dice usted, pues estaríamos contando tres partes principales: quien acusa, quien defiende y quien decide con base en los argumentos de las partes. Hasta ese momento, teniendo en cuenta que la titularidad de la acción penal estaba bajo el manto de la Fiscalía, la Corte en su momento había dicho de que
el pedir la absolución, es decir, ya estoy de acuerdo de que me vencieron en juicio o que me van a vencer, era retirar los cargos por los cuales había comenzado todo. Es decir, todo lo que yo hice como fiscalía lo hice mal o estaba equivocado, entonces no debe ser así. Entonces, hasta ese momento se consideraba y toda la doctrina estaba los precedentes judiciales estaban hasta ese momento así, que el juez no podía apartarse de la decisión o de la voluntad que él estaba direccionando la fiscalía. No obstante, de acuerdo a la sentencia, que fue el que tomó el cambio, decía que la absolución o la condena son simplemente solicitudes que hacen las partes, que el hecho de que pida la absolución la fiscalía o pida condena no quiere decir que el juez vaya a fallar teniendo en cuenta lo dicho por la fiscalía. Ahí fue cuando cambió ya el precedente judicial y el juez, independientemente pues, si estamos o no de acuerdo con la situación, se acogió a esa decisión donde decía, independientemente de lo que la fiscalía me pida, si quiere que lo absuelva o quiere que lo acuse, quien toma la determinación de acuerdo a la valoración de los hechos y de los argumentos presentados desde un comienzo, quien decide soy yo. Eso dijo, o esa fue lo que dijo el juez en su momento, el tribunal le dio la razón y la Corte Suprema también le dio la razón en ese caso. Entonces, algo más allá, si estamos o no estamos de acuerdo, y lo que usted dice es muy cierto, doctor, el juez es el árbitro, él no tiene que irse para un lado o para el otro, él tiene que ser imparcial. Algo que nos dice el procedimiento es que el juez no puede actuar de oficio, para eso están las partes, tanto la defensa como la fiscalía. Entonces, se tiene que tener en cuenta esa situación. También con lo que se hablaba hace un momento de la reducción del agravante, no es que se haya hecho en la imputación, sino en el escrito de acusación. Toda vez de que se dice que todo lo que por lo cual se le va a juzgar a esta persona o todo lo que se juzga tiene que estar en el escrito de acusación. Toda vez de que la diligencia de imputación de cargos es solamente la formalización del proceso y es donde efectivamente se le da la oportunidad al indiciado que pasa a ser imputado para que pueda ejercer su defensa normal. Posteriormente ya se consideraría en ese momento ese agravante porque el juez lo tomó como agravante sin que la fiscalía lo hubiera incluido en un comienzo, en el escrito de acusación, sería violatorio pues del debido proceso al derecho a la defensa. Claro, Héctor, que ahí sí lo incluyeron en la acusación, pero después hablamos de eso. ¿Qué nos dice Janet? Profe, bueno, más allá de que esté o no de acuerdo con la posición de la Corte Suprema de Justicia en sus precedentes, pues porque anteriormente se tomaba el precedente judicial antes del 2016, donde el juez no se podía apartar de la decisión que había tomado la Fiscalía al final en los alegatos de conclusión. Digamos que esto tenía una base fundamental y era que la Fiscalía en el momento de los alegatos de conclusión, al pedir que se absolviera al sindicado, estaría hablando como de retirar los cargos. Así era como se tomaba para poder que el juez no se pudiese apartar de ese concepto de la Fiscalía. Pero pues según el nuevo precedente, a mí me parece muy lógico, que el juez sin tomar parte, lo que va a hacer el juez es valorar las pruebas. Y si a lo largo del proceso las pruebas determinan que la persona es culpable, pues, o sea, él se puede apartar de la opinión de la Fiscalía basado en que lo que él tiene que hacer es valorar las pruebas. Y de hecho, que la Fiscalía en sus alegatos de conclusión pida que absuelva, lo mismo que la pues, no tendría nada que ver porque él es autónomo en su decisión al valorar el sistema probatorio. Entonces, para mí no es descabellado, me parece que si el juez
toma igual la opinión de la fiscalía, también lo puede hacer apartándose del precedente judicial, obviamente diciendo que las pruebas no llevan a que a esa persona se le pueda sentenciar por el delito que fue acusado por la fiscalía. Entonces, pues yo pienso que no es descabellado y me parece que no significa que el juez tome parte al no valorar que la fiscalía, al tener, o sea, nosotros sabemos que la fiscalía es quien tiene pues la persecución penal, pero pues para mí el juez no toma parte en el momento en que valora las pruebas. O sea, para eso está ahí. O sea, él debe ser imparcial valorando. Entonces, para mí, para eso está ahí, profe. Sí, después en octavo semestre es bueno que repasen una sentencia en la que se amplía este concepto. Básicamente le pueden decir al juez, la jurisprudencia le indica que el juez puede hacer lo que le venga en gana. Esto es, en un eventual caso, que una persona, para ustedes si llegan a ser defensores mañana, una persona está siendo procesada por el delito A y el juez puede condenar por el delito que le venga en gana, no por el A, con base en lo que dice Janet. Si las pruebas dicen que cometió otro delito, pues condénelo por otro delito. Para mi concepto, esto es atentatorio contra el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque al defensor le dijeron siempre, la fiscalía le dijo siempre que estaba investigando a la persona por el delito A, nunca por el delito B, C o D. Y eventualmente el juez puede condenar por cualquier otro delito en virtud de eso, de la valoración de las pruebas que haga el juez. Y resulta que esa persona nunca tuvo la oportunidad, o el defensor, nunca tuvo la oportunidad de defender a su procesado o a su defendido o a su prohijado por esos otros delitos, pero eso será objeto de su procesal penal. ¿Qué nos dice profe, Andrea pero Victoria? Delicadísimo eso. Esa parte sí me parece tenaz, porque la sentencia debe ser basada en el escrito de acusación. O sea No, que... Janet, no, Janet, no, ¿Ya no? ya no. Eso se llama principio de congruencia, pero la congruencia en Colombia no es una congruencia rígida, sino una congruencia flexible. Esto quiere decir que básicamente la congruencia no existe, sino que la Corte habla de congruencia flexible. Profe, ¿qué sentencia es? No, no es una sentencia, es una línea jurisprudencial, Janet. No es una sentencia. Si fuese una sentencia, yo diría, bueno, es una sentencia y yo me aparto, pero básicamente ya estamos hablando de una línea jurisprudencial. La última sobre eso, le voy a decir cuál es. Gracias, profe. La última. Pues en esa última recogen toda la postura jurisprudencial. La última es la sentencia 56-203 del día 1 de julio de 2020, 56-203. Ahí recoge toda la línea jurisprudencial, lógicamente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 56-203 del 1 de julio del 2020. Esa es la última que ha salido al respecto. Gracias, profe. Ahora sí quedamos terribles. No, terribles que estábamos desde esta primera sentencia en que le permite al juez hacer lo que le venga en gana por encima de la fiscalía, pero bueno. Eso es como si, por eso les ponía el caso gringo, eso es como si el juez se apartara del criterio del jurado. Pero bueno, ¿qué nos dice José Guadir? Doctor, con el debido respeto, mire, aquí estamos frente a un punible que es homicidio, ¿sí o no? La autoridad judicial es autónoma para decidir en franca lid, como usted mismo lo dijo, en lo correspondiente al caso que le ponen bajo su conocimiento. La autoridad judicial, después de haber agotado todos los procedimientos legales, regulares y oportunamente allegados al proceso, avaló la posibilidad de considerar si era o no viable declarar la absolución del sindicado optando por la negación del mismo. ¿Correcto? Y finalmente estudió la posibilidad de contemplar si era procedente declarar la prescripción del delito o no. Ahora bien, doctor, con todo lo que hay, se cometió un homicidio, llámese como se llame. Si hubo, lo que hubiera existido fue un homicidio en una persona humana, por Dios santo. Entonces, el juez es autónomo y se puede apartar directamente del concepto del fiscal
del concepto del defensor. Y tanto así que fue avalado por el tribunal en todas sus partes. Y es más, la Corte Suprema en sede de casación dijo, hombre, disminuyamos la pena, aquí no hay nada más que hacer, disminuyámosla por X o Y motivo, la disminuyó, pero ciertamente se encontró que hubo, que existió el punible de la persona, del homicida, como se dice. Ah, sí, José Guavín, mire, mire, yo no El juez es discuto el autónomo hecho, en la decisión, sí, y eso, yo no eso es discuto el respetable, y usted hecho, hablaba también. espere, yo no discuto el hecho que hubo un homicidio, claro que lo hubo. Yo lo que discuto es que si estamos regidos con un sistema, tenemos que acogernos a las reglas de juego del sistema. José Guadir, en la única parte en el mundo, Correcto, ojo, doctor. en la única parte en el mundo, en donde se llevan, pues en el mundo, en los países en donde tenemos sistemas acusatorios, como el de nosotros o con una tendencia acusatoria, es en Colombia, en donde el juez se puede apartar de lo que diga la fiscalía. Ojo, el único país en el mundo. Eso es, la postura de José era una postura completamente válida hasta antes del año 2004. ¿Cuándo? Cuando existía otro sistema, el sistema inquisitivo. Entonces, la postura en el que el juez puede hacer, no puede, o sea, miren que aquí el juez no se vuelve en un juez, sino en un justiciero. El justiciero es el que hace justicia a costa de todo porque por encima hubo un homicidio. Eso es un justiciero, eso no es un juez. Entonces, si vamos a tomar la postura del juez justiciero, pues no indiquemos que nuestro sistema es acusatorio, indiquemos que nuestro sistema es inquisitivo. Yo no estoy criticando la postura de la Corte, de hecho tengo que seguirla porque es la postura de la Corte, pero la academia se presta para criticar. Critico no el hecho de que el juez tenga las potestades, no, eso podrá ser objeto de debate. Critico es que la filosofía de un sistema indica que el juez no lo puede hacer en la filosofía del sistema, pero nosotros pervertimos el sistema para volver a un sistema acusatorio que es el que nos regía hasta el año 2004, básicamente nos rigió la ley 600 del 2000, que era nuestro anterior Código de Procedimiento Penal. Pues básicamente esa es la academia, ¿no? Ese es el ejercicio académico, básicamente aquí, pero es bueno indicarles, mire, esto se puede hacer, pero riñe con el principio del proceso. Pero se puede hacer porque tanto así que la Corte así lo admite. La Corte así lo admite. Y creo que era Janet, que está leyendo la 29221, va a ver que la sentencia 29221 también es un pisoteo a los principios del derecho. A veces la Corte es más política que jurídica, pero bueno, eso ya será asunto de otros comentarios. ¿Qué nos dice Julián? Doctor, Doctor, pues bajo mi criterio, la Fiscalía y la Defensa no tuvieron suficiente injerencia en las decisiones del juez porque dicha solicitud de absolución elevada por la Fiscalía General de la Nación, tal como lo vino expresando mi compañera Janet, en los alegatos finales no vincula al juez de conocimiento y en consecuencia la congruencia se predica entre la acusación y el fallo. Yo observé en esta sentencia que la ley 906 de 2004, hasta los inicios del 2016, la absolución por parte de la Fiscalía equivalía al retiro de los cargos y el juez tenía que emitir un fallo absolutorio. Pero a partir de la decisión de la sentencia SP 6808, creo que del 2016, sí, acá lo tengo, cambió esta postura jurisprudencial donde ya no vincula al juez de conocimiento y el poder de decisión en relación al objeto del proceso penal corresponde de manera autónoma y exclusivamente a los jueces, coincidencialmente en el mismo año. Donde tuviera injerencia la defensa y la fiscalía, despojarían obviamente al juez de su función constitucional de administrar justicia y contrariaría la estructura triádica del sistema y sería una refrendación de la voluntad del órgano acusador atacando el principio de independencia y autonomía judicial que usted lo ha nombrado varias veces, doctor. Pues a raíz de este cambio jurisprudencial que fue proferido el 25 de mayo del 2016, ya estaba vigente cuando el juez realizó el fallo condenatorio que fue el 8 de septiembre del mismo año y el 27 de octubre del mismo año también profirió la condena contra el agente. Y el juez de instancia debía compasarse con el nuevo criterio. Ahí es donde, pues, leyendo el artículo 250 de la Constitución Nacional, donde se faculta a la Fiscalía, sí, para dichos fines, pero el juez se acoge a la norma vigente, me entra la gran duda, doctor, que es lo que pues, ha sido objeto de discusión el día de hoy.
de por qué si la misma Constitución, que es la norma de normas, ¿sí?, prevalece sobre las leyes y la jurisprudencia, pues estoy de acuerdo con usted, doctor, que es atentatorio contra el derecho a la defensa. Y básicamente no tanto contra el derecho a la otra sentencia sí, pero es básicamente contra los principios o el espíritu de un sistema. Y aquí no hablamos de conflicto de normas, hombre Julián, porque la Constitución sí dice que la Fiscalía es la dueña de la acción penal, pero también la Constitución dice que los jueces están es para impartir justicia. Entonces aquí habría, digamos que un conflicto de normas constitucionales, pero bueno, eso siempre se va a dirimir con base en el principio pro homine, pero bueno, eso ya será objeto de su derecho constitucional. Pero a donde yo voy, mis doctores, básicamente es eso, sepámoslo que el juez puede tomar la decisión que a bien tenga, básicamente, indistintamente, o sea que el defensor, si el defensor le gana, todavía el proceso no está ganado, ahora tiene que ganarle al juez, porque el juez puede hacer lo que le venga en gana, básicamente. Entonces, bueno, lógicamente, pues cuando yo digo que lo que le venga en gana, pues soportado en las pruebas que se hayan debatido en el juicio. Pero entonces ya casi que el defensor tiene dos obstáculos o dos contendores. Primero, el fiscal, y segundo, hasta el mismo juez, porque el juez puede apartarse hasta del criterio que se adopte por parte de defensa y fiscalía. Pues es bueno que lo sepamos, es bueno que lo tengamos en cuenta, y es bueno que sepamos que con esas reglas se juegan. Con esas reglas se juegan indistintamente que seamos o no partidarios de esa regla. Con esas reglas se juegan hasta el momento. Nótese que hubo una variación jurisprudencial y eventualmente mañana o pasado mañana, si existe, nótese que los cambios de los magistrados a veces tienen algunas ideas del siglo pasado, del código pasado y las implementan. De pronto llegan mañana algunos magistrados más de avanzada y vuelven y cambian el criterio jurisprudencial, pero hasta ahora esas son las reglas que tenemos. ¿Qué nos dice Juan Camilo? Julián Camilo, es Julián Camilo. Profe, él era el que estaba hablando. Ah, bueno, Janet. Doctor, acabé de hablar, qué pena, es que me toca Perfecto, colocar el listo, micrófono Julián. para ponerme Y expresión. Janet. Bueno, profe, Bajo pues la mano. respecto a lo de la sentencia de la 29.221, pues es algo, digamos que parecido en cuanto a que aquí lo que pasa es que el juez absuelve y el tribunal... Janet, después hablamos de la 29.221, pero la conclusión que yo le voy a decir sobre la 29.221, y usted después hacemos una charla sobre eso, es que en la 29.221 condenan a una persona a 20 años, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, condena a una dama a la módica pena de 20 años de prisión cuando es inocente. Oye, Janet, es cuando una persona es inocente, ella la condena a 20 años. Es la más grande injusticia elevada a categoría de sentencia constitución, de sentencia de la Corte, es esa. Condenan a una dama, Paula Andrea Calle Piedradita, a 20 años de prisión cuando ella es completamente inocente del delito. Pero entonces después hacemos algún análisis sobre eso, Janet. Entonces, a Julián, mejor la mano levantada, listo. Doctor, una interpelación pequeñita. Es que yo quiero referirme enfáticamente a lo que usted afirmaba, que el juez podía hacer lo que bien le diera la gana, entre comillas, ¿verdad? Sí, pero pues lógicamente basado en las pruebas, ¿no? Por eso, era lo que yo le decía, que la argumentación legal, oportuna y regularmente llegada al proceso, pues ellos se basan. Pero para eso están las instancias, doctor. Si el juez de primera instancia llega y falla en contra de una de las partes y esa parte no está de acuerdo, pues para eso está el recurso de apelación y lo interpone y se va para superior jerárquico. Ese superior jerárquico estudia el proceso a profundidad cuando es recurso de apelación, ¿sí? o se centra básicamente en la inconformidad manifiesta del apelante y le dice, oiga, señor magistrado, mire, yo no estoy de acuerdo con esto y esto que afirma este juez. Entonces, ese magistrado se centra en esa parte y en lo demás, pues, presume que está de acuerdo el apelante. Y si no, ahí viene el recurso extraordinario de casación, pero aquí en este caso en concreto, prácticamente se agotaron las tres instancias. Llegó a sede de casación y ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? No, disminuyamos la pena. Eso fue lo único que hizo la Corte. Sí, y nótese, mire, por eso yo le digo, José, que mire, ni lo quiero convencer ni que ustedes me convenzan. Mi postura jurídica es que es atentatorio contra el espíritu de la ley del proceso acusatorio. Ojo, contra el espíritu del proceso acusatorio. Y
Si esa sentencia es objeto de crítica, nótese que nótese que la Corte, ante una circunstancia de agravación tan evidente con la que se presentaba, aún así la desconoce. Porque claro que se presentaba una circunstancia de agravación punitiva. Claro, era más que evidente. ¿Y cuál es la circunstancia que se aprovecha? Que aquí se colocó a la víctima en una situación de inferioridad. La doctrina jurídico-penal indica que cuando se coloca a la víctima en una situación de inferioridad, eso se centra específicamente en el hecho que la víctima, si bien es cierto, cuenta con alguna defensa, esa defensa es inferior o a la fuerza o a los medios utilizados. Eso indica la doctrina universal del derecho penal. Y aquí se estructuraba. Pero la Corte, es que ustedes con el estudio de mucha jurisprudencia se van a determinar que a veces la Corte toma muchas decisiones completamente políticas y no jurídicas. Esta es una decisión política. Entonces la Corte dice, mire, si bien es cierto, yo le permito al juez que condene, así la Fiscalía diga que absuelva, pero aquí lo voy a condenar a unos años de prisión menos. ¿Por qué lo condenaba a unos años de prisión menos si la causal de agravación era perfectamente identificable? Tan es así que todos nosotros nos dimos cuenta de que esa circunstancia se presentaba. Claro que se presentaba esa circunstancia, pero aún en la Corte la quitó. ¿Qué nos dice Laura? Profe, con respecto a lo que usted dice también, pues en la sentencia también aclaraban los conceptos de indefensión o inferioridad. O sea, para mí son similares, pero no son idénticos. Tienen cierta similitud, pero no son idénticos. Y para mí también acá habría un error, porque aquí dice en el numeral séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. Ese o quiere decir indefensión o sea, uno u otro, perdón. Entonces, para mí sería indefensión y de inferioridad, porque son distintos. Sí, básicamente eso es lo que, miren, doctores, las jurisprudencias es bueno leerlas siempre con una mentalidad crítica y con una postura crítica. Y así como lo dice Laura, una cosa es indefensión y otra cosa distinta es inferioridad. Pues inferioridad e indefensión son conceptos que, si bien pueden parecer similares, no lo son. No es lo mismo circunstancia de indefensión o de inferioridad. Pero bueno, doctores, me gusta esa postura, me gusta que analicemos esas sentencias, pero nos centramos nuevamente en nuestro artículo 104. Esto es, volvemos al artículo 104. Hay unas poquitas circunstancias de agravación que nos quedan por ver y nos vamos a remitirnos al numeral octavo, por favor, doctores. Numeral octavo del artículo 108 que tiene que ver con actividades terroristas. ¿Qué nos dice ese numeral octavo del artículo 104? Numeral octavo, artículo 104. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Vale, miren, básicamente, mis doctores, ¿qué hace el legislador en este caso? Pues básicamente lo que hace el legislador es castigar de una forma más severa esa conducta homicida, pero esa conducta homicida que se despliega o se desarrolla con fines terroristas. Ojo, cuando hablamos de un fin terrorista, pues tengamos como norte, mis doctores, que el terrorismo básicamente es esa intención de mantener en un estado de zozobra o en un estado de terror a una parte o a toda la comunidad. Ojo, es mantener en estado de zozobra o en estado de terror a una parte o a toda la comunidad. Y ese estado de zozobra o ese estado de terror hace que la comunidad o parte de ella se sienta amenazada, principalmente pues se sienta amenazada en sus derechos a la vida, a la seguridad o a la tranquilidad pública. Entonces, si la conducta homicida se despliega con esos fines, pues también será una circunstancia de agravación punitiva. ¿Qué nos dice el numeral noveno? Numeral noveno. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el artículo 2 de este libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia.
Pues miren, doctores, que cuando ustedes estudiaron su derecho penal general, aprendieron que existen unos tipos penales que se denominan los tipos penales en blanco, así, tipos penales en blanco. Y cuando hablamos de tipos penales en blanco, hacemos alusión a esas normas que están plasmadas en un código penal, pero para entenderlas perfectamente tenemos que remitirnos o tenemos que entrar a estudiar otras normas. Este es el típico caso de una norma penal en blanco. ¿Por qué? Porque allá en ese numeral octavo, en ese numeral noveno, no nos dice quiénes son las personas internacionalmente protegidas. Entonces, tenemos que entrar, y tal como lo dice el artículo, entrar a los convenios o a los tratados internacionales ratificados por Colombia que consagren que alguna o algunas personas son protegidas internacionalmente y si se ajusta o la calidad de esa persona acorde con el convenio, podemos indicar que es una persona internacionalmente protegida, pues se materializará o se podrá aplicar esta circunstancia de agravación, la de la persona internacionalmente protegida. El numeral en décimo nos habla que eventualmente si el homicidio se cometiere en la persona de un servidor público o de un periodista o de un juez de paz o un defensor de derechos humanos, o un miembro de alguna organización sindical, política o religiosa en virtud de ello. Entonces, mírense, doctores, que se está protegiendo es determinada la realización de determinadas actividades. Entonces, el Estado, en este numeral décimo del artículo 104, protege de una manera muy especial a las personas que tienen o de pronto tuvieron alguna calidad especial en cualquiera de los campos que indiqué anteriormente. Entonces, mis doctores, hablamos del cargo público, el defensor de derechos humanos o del periodista, pero siempre y cuando, mis doctores, no se trate de hechos aislados. Entonces, siempre esta persona tiene que ser víctima del delito de homicidio, pero ese homicidio se tiene que relacionar con esa actividad que estaba desplegando, con esa actividad. Si es un hecho aislado, pues hablaremos de otra clase, de otra agravante eventualmente o de un homicidio simple, pero no de esta especial circunstancia. El homicidio se tiene que perpetrar siempre con una relación con esa actividad que estaba desplegando la víctima. Entonces, mis doctores, con esta pequeña explicación terminan o queda evacuada las circunstancias que agravan el delito de homicidio. Ahora vamos a entrar al artículo 104A y 104B. Los vamos a estudiar los dos simultáneamente. Cuando yo hablo de artículos 104A y 104B, pues estoy hablando básicamente del feminicidio y de las causas que agravan el feminicidio. Entonces, no solo el feminicidio, sino las circunstancias que agravan el delito de feminicidio. Alguien que me lea el artículo 104A, solo 104A, el 104B no, el 104A, por favor. A ver, dice 104A, adicionado, ley 1761 del 2015, artículo 2, feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde se haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. ¿Sigo con el A, profe? Sí, los literales. Listo. Literal A. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresando en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral
o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el actor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. F. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Listo, gracias. Miren, mis doctores, para empezar a estudiar el delito de feminicidio, partamos del siguiente norte, o tengamos el siguiente norte. Uno de los requisitos, son varios, pero el primero de los requisitos que nosotros debemos de contemplar para llegar a determinar que estamos ante un caso de feminicidio, el primer requisito es que la víctima sea una mujer. Pero eso es un requisito, son varios. Esto es, no siempre que la víctima es mujer es feminicidio. No, no siempre. Es uno de los requisitos. Es uno de los requisitos. Son varios, pero el primero es ese, que la víctima sea una mujer. Si tenemos claro que el primer requisito de los varios es que la víctima sea una mujer, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre, mire, la pregunta puede ser muy tonta, pero no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es la diferencia? Les pregunto. ¿Ustedes cómo saben si un ser humano es hombre o es mujer? ¿Cómo lo saben? Ninguno sabe la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿o qué nos dice? Pues, profe, por sus ¿Por su órganos. sexualidad? A ver, nos dice Luciana. Primero Luciana, escucho primero a Luciana. Entonces, Luciana, a ver, te escucho. Por su Luciana, anatomía. por su anatomía anatomía. física. O sea, por su físico. Yo sé si una Sí. persona es hombre o si un ser humano es un hombre o una mujer. Hablando de los órganos. Entonces, A ver, ¿de cuáles órganos? ¿Del hígado, del páncreas, del riñón? no, ¿De de cuál los órgano? órganos, pues de reproducción. Es una diferencia. Entonces, según los órganos de reproducción, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, Luciana? Pues que las mujeres tienen órganos de reproducción femenino y los hombres masculinos. Ah, bueno, esa sería un punto de partida. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? No se te escucha, André. Bueno, mientras Andrea Victoria vuelve con nosotros, ¿qué nos dice María del Pilar? ¿Aló? Doctor, aparte de una condición fisiológica y visual que pueda saltar a la vista, también es cómo se reconozca esta persona. Si se reconoce a sí misma como mujer, pues tendríamos que darle ese reconocimiento. Pero básicamente, entonces, ¿cuál es? ¿Es la condición física o es cómo se reconozca? ¿O son las dos? Son las dos, doctor. Son las Son dos las dos. porque puede ser un hombre que pues se reconoce a sí mismo como mujer y se presenta a la sociedad como tal. O sea que si el hombre tiene pene, pero se reconoce ante la mujer, ante la sociedad como mujer, ¿es hombre o es mujer? Si ese ser humano tiene pene. Habría que tratarlo como una mujer. Entonces, ¿para qué me dice que lo fisiológico, si lo fisiológico, entonces no tendría nada que ver? Usted me dice que son las dos. Las dos, o sea, no solamente las mujeres, nuestros órganos fisiológicos que nos diferencian de los hombres como mujeres, sino aparte los hombres o aquellas personas que se reconozcan a sí mismos como mujeres y que busquen que la sociedad los reconozca como tales, por ejemplo, en su vestimenta. Pero entonces la pregunta es, María del Pilar, ¿lo físico, lo fisiológico, lo biológico tiene algo que ver, sí o no? Porque usted me dice que se tienen que presentar las dos. Claro, también. O sea que un hombre que, o sea, no se tienen que presentar los dos, pene, o la mujer. Un ser humano con pene, pero se reconoce ante la sociedad como mujer, ¿qué es, hombre o mujer? Y si usted me dice que mujer, eso quiere decir que lo biológico no tiene nada que ver. Bueno, se nos fue María del Pilar. Eso aplica para los transgéneros, doctor.
¿Cómo? A ver, háganme, levantemos la mano porque el orden por sobre todo. ¿Qué nos dice Javier Cardoso? Mi doctor, muy amable. Yo pienso y parto del punto de vista de que se debe representar es mediante la condición ciudadana. Me explico, en la forma en que se representa legalmente como ciudadano, porque hay quienes nacen siendo mujeres por medio de cirugías o etcétera, de métodos, ciudadanamente se convierte en hombre. Entonces, en el caso de feminicidio, si en el momento de su ciudadanía se representa en su documentación como mujer, se debe tomar como feminicidio y no tanto su parte anatómica. O sea, básicamente, Javier, a ver si le entendí, lo que diga la cédula. Sí, señor, Si exactamente. la cédula dice M, será mujer, o si dice F, pues será hombre. Exactamente, sí, señor. Base, listo, gracias, Javier. ¿Qué nos dice Héctor? Pues doctor, la verdad yo creo que eso es un populismo jurídico, porque que yo me crea perro no soy perro, que me crea gato no voy a ser un gato, lo que yo me quiera creer es problema y está bien y la gente pues deberá de respetarlo, pero eso no quiere decir que realmente lo que yo me considere ser o la persona considere ser es lo que realmente es. Yo me iría por el tema biológico, toda vez de que sencillamente la mujer realmente es la única que puede concebir. Por más cirugías que un hombre se haga y físicamente parezca una mujer, jamás va a poder concebir, Pero Héctor, jamás va a espéreme, poder tener. en la actualidad también el laboratorio puede concebir. Aparte de la mujer, el Pero laboratorio realmente, también. lo que digo yo, doctor, o sea, jamás va a poder tener un bebé en su vientre, sencillamente no va a poder. O sea, mi percepción es mi forma de ver. Y pues teniendo en cuenta lo que se está hablando del feminicidio, también me parece algo populista, porque es que sencillamente es darle más importancia a un ser, y no digo que esté mal que las mujeres sean importantes porque lo son, sino que ya estaban todos los agravantes, ya estaba todo, pero como en el mundo empezó a hacer eso una moda, Colombia ahora la toma como una moda. Y el reconocimiento, pues eso lo están aceptando y pues está bien. Considero que cada persona debe ser lo que está haciendo. No, Y pero teniendo espéreme, en Héctor, cuenta, yo no le voy a buscar que si es no, sino que dígame cuál es la diferencia entre hombre y mujer, no más. No más. pues precisamente, doctor, para mí, biológicamente es la diferencia, nada más, ya. O sea, testículos y allá hay útero y todo lo demás. Órganos Pues que reproductores o masculinos o femeninos. efectivamente, para mí, esa es la concepción realmente de mujer, no más. Vale, perfecto. Janet. Profe, para mí es genos masculino o femenino. Ya una cuestión genética. Sí, profe. Listo. Yedelmira. Pues doctor, no tengo cámara, pero pues que quiero participar. Para mí es el biotipo, como la caracterización externa que tiene cada persona para poderlo determinar si es hombre o mujer a simple vista, sin entrar ya a análisis anatómicos o físicos. A simple vista, Yedelmira. Sí, doctora, a simple vista. El biotipo para mí es eso, a simple vista, que yo determine a simple vista lo que estoy observando, Bueno, sin pues, entrar claro, a hacer a veces a análisis. simple vista es una cosa, pero en realidad es otra. De hecho, yo conozco seres humanos con pene que a simple vista son más mujeres que cualquier otra. Pero bueno, eso es otra postura, eso es otra postura. Julián Camilo. Pues doctor, biológicamente para mí, como lo dictamina la ciencia, hombre-mujer. O Vale. si son hermafroditas, pues dependiendo del cromosoma. Listo. Y si es civilmente, como aparezca al pie de su registro civil de nacimiento. Listo, perfecto. Entonces, miren, doctores, todo lo que se genera con una pregunta tan sencilla como esa, y vendrán posturas. Miren, mis doctores, inicialmente vamos a tener en cuenta que no solo en Colombia, sino en el mundo, y no por moda, sino en virtud de que el mundo en su mayoría, sociedad completamente machista.
las mujeres han sido víctimas de segregación y han sido víctimas de discriminación y han sido víctimas de un trato completamente desigual. Entonces, en virtud de tratar de resarcir estos daños, estos no son modas, sino es una postura que de hecho se llama la identidad de género. En virtud de esa postura nacen estos tipos penales o nacen estos delitos y se incluyen en nuestro ordenamiento jurídico. Pero vamos a partir de lo siguiente, mis doctores. Acorde con el Código Penal, acorde con el tratamiento que se le debe dar a una víctima, en este caso, porque aquí hablamos de un delito con una víctima calificada. No cualquier persona puede ser víctima de feminicidio, tiene que ser una mujer, inicialmente. Pero mis doctores, el hecho que se determine si una persona es hombre o si una persona es una mujer, no lo indica un documento. Entonces, abandonemos el criterio legalista, el criterio de la cédula o de la partida de función o del registro civil de nacimiento, no lo dice un documento. Tampoco lo dicen mis doctores, el criterio tampoco es biológico religioso, ni biológico ni religioso. ¿Indica un pene o no lo indica una vagina? No lo indican ni unos ovarios ni lo indica unos testículos. Eso no indica si una persona es hombre o si es mujer. Estuvo muy cerca, creo que, alguna de ustedes, creo que, alguna doctora estuvo muy cerca en el criterio. Es cómo ese ser humano se identifique ante el mundo. Es cómo ese ser humano vea el mundo, cómo se comporte socialmente, cómo sea su comportamiento social, familiar, individual, y cómo se identifica ante el mundo. Eso me identifica si un ser humano es hombre o si es mujer. La postura que tiene ante el mundo. A donde voy, mis doctores, es a lo siguiente. Eventualmente, un ser humano con órganos genitales femeninos no puede ser no puede ser objeto del delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque este ser humano con órganos femeninos veía el mundo y se comportaba como un hombre. Entonces hablaremos de un hombre o hablaremos de otro ser humano que ve el mundo y se comporta como una mujer y será una mujer, indistintamente de sus órganos, indistintamente de sus órganos. Lógicamente, si a raíz de una cirugía pues cambia sus órganos, pues aún más, pero no necesariamente tendrá que existir un cambio de órganos o una cirugía de cambio de sexo para indicar que una mujer deja de serlo y se va a convertir en hombre o viceversa. Entonces siempre será una postura ante el mundo. Ojo, eso me diferencia si estamos ante un hombre o ante una mujer, una postura ante el mundo, y eso lo determinarán las pruebas. Entonces les decía a mis doctores que este delito de feminicidio nace a raíz o se integra a nuestro ordenamiento jurídico colombiano con una ley que ustedes la conocen como la ley Rosa Elvira Celi. Y obviamente es la ley 17, ya ahorita les doy el uso de la palabra, es la ley 1761 del 2015. Ojo, la ley 1761 del 2015. A esa ley también se le conoce como ley Rosa Elvira Celi. Y lo que busca la ley Rosa Elvira Celi, mis doctores, esa ley Rosa Elvira Celi, es precisamente tipificar o elevar a la categoría de delito por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico el delito de feminicidio. Y entendemos el delito de feminicidio, mis doctores, como la muerte causada a una mujer. Ya sabemos cuál es el concepto de mujer. Entonces, apartémonos de ese concepto biológico o religioso. Pero aquí hablamos de una manifestación clara de violencia de género. Y cuando ustedes ahonden en estudios sobre violencia de género, van a percatarse o van a aprender que las causas más recurrentes de la violencia de género son odios, son sexismos, son manifestaciones de poder, son pobrezas, es cultura, bueno, no diría cultura, sino incultura, es debilidad física. Y nace este delito en virtud de esa opresión, porque ha sido una opresión
en que se ha visto históricamente sometida a la mujer, tan palpable con el voto. No hay una razón lógica, todas son razones ilógicas, no hay una razón lógica para que las mujeres hubiesen tenido el voto después de los hombres. Son relaciones, son cuestiones, miren, ¿alguien de ustedes sabe cómo se denomina esa cirugía que se le practica a las mujeres en las que les extraen el útero? ¿Alguien sabe cómo se denomina? Se llama histerectomía, profe. ¿Y por qué se llama histerectomía? Janet, no sé, nunca se ha preguntado por qué se llama histerectomía. Si esto nada tiene que... ¿Qué quiere decir histerectomía? ¿Sabe qué quiere decir eso, Janet? No, profe, no he visto. Quiere decir sacarle a una mujer la histeria. Eso es una histerectomía, Janet. Si usted se pone a analizar el significado de las palabras, histerectomía quiere decir sacarle a una mujer la histeria. O sea que es claro que esto es un vocablo antiguo dentro de la terminología médica. Esto quiere decir que las mujeres son histéricas. Eso decía la cultura. Una mujer es histérica. ¿Y cómo le saco la histeria a la mujer? Con una histerectomía. Por eso se llama sacarle el útero a una mujer, se llama histerectomía. Son todavía rezagos del más grande machismo. Esa es la histerectomía. Bueno, ya tendrán que, pero mírense que no es lo mismo. Apendicectomía, sacarle el apéndice, pero sacarle el útero, histerectomía, bueno, ya eso serán cuestiones de cultura machista y de rezagos del más grande machismo. Esto viene desde la colonia, Janet, desde la colonia no, sino desde antes de la colonia. Por allá es del ocultismo. Pero entonces, mis doctores, a donde yo veis que la mujer ha sido víctima de opresión histórica por parte de todo el mundo occidental. Y estos delitos se incluyen en el ordenamiento para tratar de empezar a resarcir esos daños que se han ocasionado con esa opresión que han sido víctima la mujer históricamente hablando. Diana, ¿alguna acotación? Profe, sí, estoy un poco confundida porque, bueno, sabemos que el feminicidio, sí, es un agravante del homicidio. No, el feminicidio no es ningún agravante del homicidio, el feminicidio es un delito. Bueno, sí, me equivoqué, profe, qué pena. Bueno, es un delito, pero uno de los requisitos es que sea mujer, ¿sí? Es que no hemos visto los otros. Bueno, estoy diciendo uno de los requisitos, uno de ellos, es que sea mujer. Si un hombre que nace hombre se presenta ante la sociedad y se siente como mujer, pues puede ser víctima de feminicidio, claro que sí. Exacto, eso es lo que voy. Se le puede aplicar un feminicidio, o sea, se imputa hacia un feminicidio porque él se siente como mujer. Claro, porque él es mujer, es un ser humano mujer. Es que usted me dijo que es un hombre, no, es una mujer, Diana. Abandone esa concepción del siglo antepasado, porque así hablaban en el siglo antepasado. Un hombre que se representa como en la sociedad como mujer, no es un hombre, Diana. Estamos hablando de una mujer. Lo que pasa es que es una mujer con pene, porque o no ha tenido la plata o no ha querido cambiarse el sexo, porque puede pasar las dos. No ha querido, le tiene de pronto miedo a esa cirugía, porque es una cirugía con algo de complejidad, y le tiene miedo. Pero estamos hablando de una mujer con un órgano, claro que sí, un órgano masculino, pero es un órgano genital masculino, pero es una mujer. Entonces no es un hombre que se presenta como mujer, no, es una mujer. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Vale, Diana, perfecto. ¿Qué nos dice Julián? Bueno, doctor, lo que pasa es que la pregunta tenía mucho veneno, porque pues es que la diferencia entre un hombre y una mujer pues tiene mucha connotación. Si hablamos científicamente solo hay una. Claro, pero si hablamos para en nosotros derecho, los penalistas ya es tenemos otro que punto hablando... de vista. Tal vez si la pregunta hubiese sido de la diferencia entre un hombre y una mujer desde el punto de vista en derecho o socialmente hablando. Claro, pero pues como pues nosotros ya tiene una somos... connotación más directa. Pero mírese cómo aterrizamos. Es que el objetivo, todo esto era fríamente calculado, Julián. Todo aterrizamos. O sea, primero lo dejo así como en el aire y después ya lo aterrizamos al Código Penal. Claro que sí. De todo eso es penalmente ya es así. O sea, penalmente tenemos que entrar en conciencia que es así. Es según cómo se sienta la persona, así no aparezca en ningún documento ni así sea científicamente, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho ya no solo penalmente, también laboralmente. En el derecho, Julián. No solo en el derecho. Ahora, por ejemplo, mire, hasta en la cuestión de la pensión.
Es distinta la pensión de un hombre y de una mujer, ¿ya? Porque el hombre es a los 62, la mujer es a los 57. Entonces, usted como empleador le tendrá que dar, si es una mujer, pero pues con algún genital masculino, le tendrá que dar la pensión a los 57, porque es mujer. O sea, ya no solo es ese es en el derecho, ¿no? En el derecho. ¿Vale, Julián? Pero todo eso estaba, Señor, o muchas sea, todo gracias. esto Muy hacía interesante parte. porque realmente eso es lo que nos interesa saber a nosotros como abogados. Claro, claro, y todo hace parte pues de la metodología y de cómo yo trato de enseñar la diferencia entre hombre y mujer, pues para nosotros los abogados, ¿no? Entonces, mis doctores, yo les decía que esta ley nace con la ley Rosalvira Celi, nace tarde en Colombia. Si no se presenta el caso de Rosalvira Celi, no sé qué habría sido, pero nace hasta en el 2015, porque esta conducta viene por allá desde el año 1976. Por allá en Sudáfrica, alguna socióloga muy afamada, Diana Russell, fue la que empieza con esa protesta y empieza con esa justa lucha para crear el delito de feminicidio. Entonces, mis doctores, ya después se crea, ya después nosotros firmamos una convención, suscribimos una convención que se denomina la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se firma en Brasil. Esa convención ustedes también la conocen como la Convención de Belém do Pará. Ojo, la Convención de Belém do Pará. Y porque en Belém do Pará, que es una ciudad brasilera, es donde se suscribe esa convención. En la ciudad brasilera de Belém do Pará. Entonces, siempre que hablemos de la Convención de Belém do Pará, pues estamos hablando de esa convención, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y la materialización o para la aplicabilidad de la Convención de Belém do Pará en nuestro ordenamiento jurídico penal incluye dentro de los muchos aspectos y de las muchas facetas está incluir ese delito de feminicidio. Entonces, mis doctores, el concepto de mujer o el concepto de hombre es una construcción cultural, nunca una condición biológica. Ni que en su aspecto físico, ni en que su cédula, no, ya no, es una construcción cultural. Y esa construcción cultural le asigna unos roles sociales específicos a un hombre y a una mujer. Entonces, cómo mira el mundo, cómo esa persona mira la sociedad. Existen varias clases de feminicidio, mis doctores. Mire, esta clase va a ser un poquito larga sobre el feminicidio. Esto es doctrinal, existen varias clases de feminicidio. La primera clase de feminicidio se denomina feminicidio íntimo, así, feminicidio íntimo. Y cuando hablamos de feminicidio íntimo, estamos hablando de aquel feminicidio que tiene por causa una relación familiar o una relación matrimonial o una relación de convivencia o una relación sentimental que existe entre víctima y victimario, sin importar que la relación esté vigente o no. Y existe otro feminicidio que se denomina feminicidio no íntimo. Pues cuando hay esa carencia o no existen esos nexos de pareja o esos nexos sentimentales. Existe otro feminicidio que se denomina feminicidio por conexión. Ojo, feminicidio por conexión. Y cuando se habla, mis doctores, del feminicidio por conexión, estamos haciendo referencia a ese hecho consistente en ocasionar la muerte a una mujer, pero se encontraba presente en el momento de la realización de una conducta punible. A ver, ¿cómo les explico? Miren, es ocasionar la muerte a una mujer, que no era el propósito del delincuente matar a esta mujer, no era el propósito del delincuente matar a esta mujer, pero sin embargo es asesinada porque se encontraba presente al momento de la realización de un delito
pero intervino en favor de otra mujer. Entonces, el perpetrador iba a matar a una mujer, entra otra mujer en su defensa y la mató. Así lo determina la doctrina, el feminicidio por conexión. Existe otra clase de feminicidio que se denomina el feminicidio sexual, y hablamos de la muerte de una mujer con ocasión de una relación sexual consentida o violenta. Eso lo vamos a ver después cuando estemos hablando de los delitos sexuales. Profe, perdón. Sí, dígame. Ese sería, es que yo precisamente le iba a preguntar eso. Eso sería el sadomasoquismo, ¿cierto? Sí, básicamente. ¿O no? Sí, sino que Ah, es que lo que pasa con el sadomasoquismo es que todavía, o sea, el sadomasoquismo no ha entrado al Código Penal, entonces es como las interpretaciones Sí que se le han debería, dado. ¿cierto? Debería Bueno, ingresar. ya eso, ya serán posturas que digan que sí o que digan que no. ¿Por qué? Porque el sadomasoquismo, Laura, es una conducta voluntaria. Es voluntaria, aquí no es obligatoria. Entonces, al que le gusta, pues lo practica. El que no, no. Entonces, de hecho, si el sadomasoquismo no fuese voluntario, si no fuese obligado, pues ya hablaríamos eventualmente casi que de una tortura o una sevicia o qué sé yo. Okay. Pero ya ahorita seguimos. Entonces, hablamos de ese feminicidio sexual, que es darle muerte a la mujer con ocasión de una relación sexual consentida o violenta, pero mediante toda clase de vejámenes, de torturas, de mutilaciones, qué sé yo. Existe otra clase de feminicidio. Ojo, estas son las clases de feminicidio que dice la doctrina. La doctrina. Ya vamos a aterrizar después al derecho penal como tal y al código. Existe otro que se denomina, porque en ninguna sentencia dirán, ustedes van a encontrar que esto se trata de un feminicidio sexual por conexión. No, hablar es un feminicidio y por qué es un feminicidio, sino que la doctrina así lo indica y es bien necesario indicarlo para que ustedes lo sepan de su existencia. Existe otra clase de feminicidio que se denomina el feminicidio infantil, y es pues básicamente cuando la víctima de ese homicidio, esa mujer es una niña, sin importar grados de parentesco. El caso de Rafael Uribe Noguera, pues hablaremos de un homicidio infantil, porque la víctima era una niña que fue Juliana Zamboní. Es una niña. Pero eso nunca se dijo ahí que era un homicidio infantil, pero sí, que era un feminicidio infantil, pero si era un feminicidio, después vamos a ver por qué. Existe otro que se denomina feminicidio social o cultural, y es la muerte de la mujer por rechazo social. Lo que pasaba por allá en el oscurantismo con las brujas. Ah, mataban a las brujas. Bueno, a las mal llamadas brujas, porque de brujas no tenían nada. De hecho, las mujeres que pensaban en esa época, que se atrevían a pensar, eran catalogadas como brujas. Las que pensaban en esa época. Era tan el grado de machismo y tal el grado de discriminación que eran consideradas como brujas a las mujeres que pensaban. Sabiendo que piensan mucho mejor que nosotros. Entonces es otra de las clases de feminicidio. Entonces, mis doctores, esas son como las clases de feminicidio. Hablamos de que el sujeto pasivo tiene que ser una mujer. Pero ya conocemos el concepto que es de mujer, es un concepto cultural. Como sujeto activo, cualquier persona puede cometer un feminicidio. Cualquier persona puede cometer un feminicidio. Esto es, una mujer puede matar a otra y estar incurso en el delito de feminicidio, claro que sí. Si se presentan todos el lleno de los requisitos para el feminicidio. Básicamente, la conducta punible dirigida a matar a una mujer, a matarla. El primer requisito que yo les indicaba a mis doctores con relación al feminicidio es que la víctima sea una mujer. Ahora vienen los demás requisitos del feminicidio. No solo es, ojo, no solo es que sea una mujer, no, además se tienen que presentar otros requisitos. Y esos requisitos son los que están consagrados allá en el artículo 104A. Dice, primer requisito, tener o haber tenido una relación familiar con esa mujer. Ojo, tener o haber tenido una relación con esa mujer, pero no solo esa tampoco. Aparte de tener o haber tenido la relación familiar o íntima o de convivencia
con la víctima, o de compañerismo, ojo, de compañerismo o de trabajo, pero aparte de que exista esa relación, cualquiera de las que indica el literal A del artículo 104A. Entonces, primer requisito, que sea una mujer la víctima. Segundo, que en el caso del literal A, que exista una relación, ya dice, familiar, íntima, de convivencia, o de amistad, o de compañerismo, o de trabajo. Pero aparte de eso, también es un requisito que el perpetrador del delito haya ejercido un ciclo de violencia física, sexual o psicológica o patrimonial antes del delito. Antes, entonces se deberá probar por parte de la fiscalía que antes del delito, que existía la relación, sí, cualquiera de las que están allá, que la víctima es una mujer, sí, y que existía ese ciclo anterior de violencia. Si no existe, si no se da alguno de los tres requisitos, no hablamos de un feminicidio. Se tienen que cumplir esos tres. Entonces, que la víctima sea una mujer, que exista la relación y que exista ese ciclo de violencia anterior. Por eso, casi siempre, en los casos de violencia intrafamiliar, se determina el ciclo de violencia anterior. Entonces, mire, señor juez, esta persona, el procesado o la procesada, era una relación de convivencia, vivían juntos. Ah, bueno. La víctima era una mujer, segundo requisito. Tercero, existía un ciclo de violencia anterior. ¿Cómo se demuestra? Aquí hay 4 denuncias anteriores a los hechos por violencia intrafamiliar. Ah, bueno. O aquí hay 4 denuncias por lesiones personales, en el caso que fueran, por ejemplo, novios. O estos testigos indican que esa persona sí eventualmente, antes de los hechos, era muy brusca con ella, era muy violenta. Ah, hablamos de un ciclo de violencia interior. Ojo, y la violencia puede ser física o puede ser moral. Cuando yo hablo de violencia moral, hablo de lo que se conoce como violencia psicológica. A la violencia moral también se le conoce como violencia psicológica. Entonces, bueno, se tienen que presentar esos 3 requisitos para la primera clase de feminicidio, la del literal A. Ahora vamos a hablar de la del literal B. Primer requisito, que la víctima sea una mujer. Siempre partamos de la base. Vamos a hablar ahora del literal B, que dice ejercer sobre el cuerpo de la vida, sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Esto más que todo se conoce como la instrumentalización o la cosificación, también se le denomina, cosificar. Entonces, para que se presente el feminicidio del literal B del artículo 104A, se tienen que presentar 2 requisitos. El primero, que la víctima sea una mujer. Y segundo, que esa mujer, que ya no hablamos de relación ni de existencia del ciclo de violencia anterior, no. Vamos a hablar de otra clase de feminicidio, la del literal B. Son distintas clases de feminicidio. Entonces, para la que dice la literal B, primer requisito, que la víctima sea mujer. Y segundo requisito, que sobre el cuerpo de la mujer se hayan efectuado actos de instrumentalización o de cosificación. Con un ejemplo, miren, cuando Rafael Uribe Noguera le cega la vida a Juliana Zamboni, ¿existía relación sentimental? Nada, porque el señor Rafael Uribe Noguera simplemente toma su carro, recoge a esa niña, la secuestra y la mata, y la viola. Entonces, ¿por qué es un feminicidio? Por los actos que realizó en el cuerpo de la niña. Por eso es un feminicidio. No es un feminicidio porque la muerte sea una niña. No, no. Es primero porque era una niña, una mujer, y segundo, por los actos que realiza Rafael Uribe Noguera en el cuerpo de Juliana Zamboni. Fue por eso, porque ella tomó el procesado, tomó el cuerpo de Juliana Zamboni y lo utilizó como una cosa. Por esos actos. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué? Bueno, ustedes ya saben qué hizo Rafael Uribe Noguera con el cuerpo de la niña. No que la haya violado, no, sino con el cuerpo de ella. Y eso se logró identificar cuando, pues, la policía encuentra el cadáver de Juliana Zamboni debajo de la tina o debajo del jacuzzi de la casa de Rafael Uribe Noguera. Por eso. Andrea.
Pues en el caso de ella dijeron que, pues es que realmente no dijeron mucho, pero dijeron que le había puesto aceite, que le había quemado. No, no la quemó. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo Rafael? Rafael la baña en aceite de cocina y Rafael le pone un moño de regalo en su cinturita. Entonces, cuando encuentran el cuerpito de Juliana Zamboni, la encuentran bañada en aceite y con un moño de regalo en su cintura, como si, o sea, él pretendía, él creía que Juliana Zamboni era un regalo. Eso es cosificar a un ser humano. De hecho, caso es cosificar a una mujer. En el caso de Rosa Elvira Celi, el señor la empala. El empalar a la víctima, en este caso a la mujer, es un acto de cosificación o un caso típico de instrumentalización. También por eso nace con el nombre de Ley Rosa Elvira Celi. Entonces son los dos casos, nótese que son dos casos distintos. El primero, el del literal A, hablamos víctima mujer, relación anterior, cualquier clase de relación, incluso de amistad, y ciclo de violencia anterior. Segunda caso de feminicidio. Víctima mujer y fue cosificada o fue instrumentalizada. Pues son dos cosas distintas y se tienen que presentar en el caso del literal A todos los requisitos y en el caso del literal B todos los requisitos. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Se tiene que demostrar eventualmente que aparte de que la víctima fue una mujer, el perpetrador del delito aprovechó esas relaciones de poder. ¿Y cuáles? No todas las relaciones de poder, sino jerarquía personal, jerarquía económica, jerarquía sexual, jerarquía militar, jerarquía política o jerarquía sociocultural. Ya después dice cometer el delito para generar terror o humillación en quien se considere enemigo. Todavía en Colombia no ha existido el primer caso de feminicidio que consagre el literal D. De hecho, hay algunas voces contrarias a ese literal, no al feminicidio, sino a ese literal, al literal D, por cuanto se consagran expresiones todavía muy ambiguas o muy superfluas o muy gaseosas como la expresión de enemigo. Y el literal E está directamente relacionado con el literal A, que dice que existan antecedentes o indicios que de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico. Entonces, esta siempre viene, el literal E, viene directamente vinculado o directamente unido al literal A. Y por último, el literal F, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Entonces, casi que cuando se comete, digamos, un mini secuestro. Entonces, mis doctores, tengamos claros esos conceptos con el feminicidio. Entonces, no solo es que la víctima sea mujer, sino además que se presenten alguna de estas circunstancias. Preguntas, doctores, con relación al feminicidio. Listo, mis doctores. Entonces, dejemos ahí. Mañana continuamos con el preterintencional, o creo que es el que sigue el preterintencional. Espero que haya sido de agrado su clase, sí, el preterintencional, que es el del 105, ¿sí? El del preterintencional, ese también es bueno. Sí, profe, ese es el que sigue. Este también nos va a requerir algunos momenticos. Cuéntenme. Profe, pues como pregunta de feminicidio, no. Es que, pues últimamente siempre cuando se habla del homicidio de una mujer, siempre se pretende decir que es feminicidio. Ligándolo, básicamente, ¿qué sería lo que no podría, bueno, el no llegar al lleno de los requisitos, pero si lo miramos, por ejemplo, esto que fue tan mediático de la muchacha que salió de la 93 y bueno, que la botaron del carro. Eso no es ningún feminicidio, Janet, eso no es ningún feminicidio. Exacto, mira que la imputación era por feminicidio, esa era mi pregunta. ¿Por Pues qué eso está bien, Janet, que le imputen el delito de feminicidio. ¿Por qué?
porque la defensa se va a dar cuenta inmediatamente que el fiscal, bueno, es que esto, miren, desafortunadamente los fiscales en Colombia saben de todo menos de derecho penal. Entonces, la fiscalía emitió una directriz a sus fiscales que dice lo siguiente: cuando una mujer sea víctima de un delito, se presumirá que es un feminicidio. Pues déjeme decirle, señor fiscal, el que haya sido, que expidió esa resolución, que es directa para los fiscales, eso vincula a sus fiscales, no vincula ni a los defensores ni a los jueces, pero eso vincula a los fiscales. Ya el defensor dirá, mire, señor fiscal, aquí no es un feminicidio porque no se presentan las circunstancias ni las exigencias del 104A. Podríamos hablar eventualmente de un homicidio, pero de un feminicidio no. Y entonces no siempre, por eso es que les digo, no siempre que la muerta es mujer, ese feminicidio, pero para la fiscalía y para los medios de comunicación sí. Y para la gente que no sabe derecho penal, sí, pero para nosotros, a partir de hoy, ya sabemos que no. Porque esa siempre fue mi, y siempre decía, pero ¿por qué feminicidio? O sea, ¿por qué a Paul Naranjo le imputaron feminicidio? O sea, no es feminicidio. Bueno, no es, todavía no se sabe, porque no se expresó, pero si van a imputar algo, imputen lo que es, no lo que diga el fiscal. Sí, porque sino era lo por que el se hecho de ajuste ser a los mujer. hechos. Y el hecho de ser mujer no significa que sea un feminicidio. No, ese es un uno de homicidio. los requisitos, pero se tienen que presentar los otros. Ok, profe. Esa no era pregunta, sino era como esa incertidumbre que siempre, y tú siempre miras en los medios, y una mujer, Bueno, no, sí, pero es que feminicidio. en los medios no aprendemos derecho penal, sino antes lo desaprendemos. La verdad sí, profe. Sí, claro que sí. Vale, entonces mis doctores, les deseo un feliz resto de día. Gracias por asistir y espero que haya sido de su agrado la clase. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, profe. Gracias, buen día. Hasta luego, doctor. Gracias.